Muy buenas y bienvenido una semana más a la píldora formativa. Esta semana vengo con un tema que puede ser algo polémico y de hecho me encantaría tener un montón de comentarios para saber qué es lo que tú opinas sobre este tema del que te vengo a hablar hoy. ¿Pero de qué tema, Noelia? Bueno, pues de las diferencias que hay entre el copywriting web y la redacción digital. ¿Y por qué hablarte de esto cuando realmente no es nada nuevo? Bueno, no es nada nuevo, pero en realidad todo lo que tenga que ver con el entorno digital es relativamente nuevo. Y esto hace que, bueno, pues surjan polémicas porque al final pasa, ¿no? En Internet que hay muchísima información, cada uno coge un poquito lo que quiere de esa información y yo creo que solamente, bueno, no solamente, ¿no? Pero yo creo que sobre todo las personas que sí que trabajamos día a día y que llevamos muchos años trabajando en comunicación, bueno, pues las que tenemos quizá la visión, no sé si la más acertada, pero sí quizá la más cercana, ¿no? a todo este mundo. Yo, por ejemplo, empecé en el mundo de la comunicación en el año 2004 con mis primeras prácticas en la radio. Y desde entonces, bueno, pues no he dejado de trabajar en este mundo, no he dejado de evolucionar con él, porque no he querido quedarme parada. Me encanta el periodismo como tal, pero no quería, así que he ido descubriendo las diferentes ramas y los diferentes puntos de la comunicación digital. Así que bueno, vamos a entrar en harina para no enrollarme más y te cuento. Las diferencias principales entre copywriting y redacción digital son básicamente los objetivos que tiene cada uno de ellos. El copywriting viene de la rama de la publicidad. De hecho, el copy como tal no es una figura nueva, viene siendo la figura tradicional del redactor publicitario. Y el redactor digital realmente viene también del mundo del periodismo. El periodista, el redactor que antes escribía en papel, que sigue haciéndolo hoy en día, pero que ha tenido que acostumbrarse a escribir en online, porque no es lo mismo. Y de hecho, si echas un año atrás más o menos, tienes un vídeo explicándote cuáles son las diferencias entre la redacción offline y la redacción online, que si quieres coméntame y te lo paso directamente por mensaje directo. ¿Y por qué hablar de este tema? Bueno, pues porque me pasa más de una vez que me dicen, jo, es que el profesional con el que estuve antes no llegó a acertar, me hizo tal, me hizo cual. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no, por desconocimiento, que es completamente normal, contratamos a un tipo de perfil u otro perfil. Pero ojo, que si bien es cierto que un redactor digital, si se forma, puede hacer trabajo de copy y al revés, ¿vale? Pero siempre con formación, porque si no es imposible. O sea, hay que aprender ciertas técnicas, aunque luego cada uno lo adapta a su cliente, a su día a día y sobre todo la experiencia te lleva a crear pues nuevas formas, ¿no? de comunicar y de ir adaptándote mejor. Pero yo sí soy de la opinión de que una base de formación tiene que haber. Porque lo mismo que no es igual escribir para periódico que escribir para un periódico online, tampoco es lo mismo hacer una redacción informativa, una redacción digital, que un copy web, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo utilizar o cuándo contratar la figura de un copywriter? Y vuelvo a repetir, esta figura puede ser, o sea, en una misma persona puede haber las dos figuras, pero ojo con lo que tú quieres contratar. Dependiendo de lo que necesites, ten en cuenta si de verdad esa persona tiene los dos perfiles o solo tiene uno. ¿Vale? Entonces, en el caso del copywriting, ¿cuándo se utiliza? En general, ¿eh? Tampoco esto es un ABC, pero en general se utiliza para los textos de la web. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que cuando llegue nuestro potencial cliente a nuestra web, se sienta atraído y persuadir a ese potencial cliente para que se quede y compre, ¿no? Que al final es lo que queremos todos, ya sean nuestros servicios, nuestros productos, o cuanto menos que se informe, ¿no? Para que después vayamos, bueno, pues dándole cositas para que al final compre, si es que realmente es nuestro cliente, ¿no? Entonces, en la web, también en emails de venta, en páginas de venta, en páginas de aterrizaje. Por ejemplo, nosotros queremos promocionar nuestro lead magnet, por ejemplo, un libro electrónico, un ebook que vayamos a promocionar. Bueno, pues podemos directamente crear una página de aterrizaje para que desde, por ejemplo, las redes sociales le llevemos hasta
esa página de aterrizaje. Y ahí sí, lo ideal es que se utilice el copywriting. ¿Por qué? Porque solo informándole quizá no llegamos a engancharle, pero con el copy sí, porque hay técnicas que nos llevan, que consiguen que ese potencial cliente se sienta atraído por eso que está leyendo en esa página y haga clic y descargue el lead magnet, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Más sitios, por ejemplo, en lanzamientos de productos, de servicios. En todos esos casos, el copywriting es el tipo de contenido que tienes que utilizar. ¿Y cuándo utilizamos la figura del redactor digital? Bueno, pues cuando queremos, por ejemplo, crear el contenido de nuestro blog. También cuando queremos mandar emails informativos, cuando queremos hacer notas o dosieres de prensa. Cuando, por ejemplo, también cuando queremos comunicar de manera interna a nuestros trabajadores, pues tal o X cosa, ¿vale? Ya ves que te estoy hablando de siempre de creación de contenido, pero para diferentes plataformas, perfiles o para diferentes aspectos, ámbitos de la comunicación, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso del blog, ¿que no se puede utilizar copywriting? No, por supuesto. Es que de hecho, hoy en día, claro, al final, por ejemplo, en el caso de un periódico, pues el objetivo principal es informar, ¿no? Pero sí que hay otras noticias que quizás resultan no tan informativas, tradicionales, y esas sí que quizá pues necesiten de un titular con técnicas de copywriting, por ejemplo, o introduciendo otras técnicas de redacción digital como pudiera ser el storytelling, ¿vale? El arte de contar historias para atraer, sobre todo al principio, a ese lector a que siga, ¿no? leyendo y a que se quede con nosotros. Y por supuesto aquí entra una tercera figura, que es la del redactor SEO o que utiliza técnicas SEO. Pero esta sí que la dejaría también dentro de la redacción digital. Eso sí, no todos los redactores digitales saben de SEO, así que si lo que tú quieres es un buen contenido y que además esté bien posicionado, apuesta por la figura de un profesional que además de redactar bien, de saber investigar, sepa también por lo menos unos conceptos mínimos, de posicionamiento de SEO. Así que ya ves que te he dado un montón de opciones y dos perfiles diferentes de profesionales. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que, por ejemplo, como es mi caso, yo he sido redactora toda la vida, redactora offline, ¿vale? Pasé a la redacción digital, puedo hacer y sigo haciendo, de hecho, esas dos. Yo sigo escribiendo, por ejemplo, sigo colaborando para una revista de cine a nivel offline, pero también a nivel online, ¿vale? Entonces la redacción digital la hago. ¿Qué pasa? Que yo hace ya 4 o 5 años, no recuerdo bien, me formé en copywriting porque me encantaba y porque además me parece una manera súper natural de vender y a mí es la que me gusta. Así que qué mejor manera que unir la escritura, que es lo que a mí me gusta, con esas técnicas de venta que además creo que son completamente compatibles con el mundo de la redacción digital. Pero al revés, por ejemplo, hay mucha gente que se ha formado, que viene de otros ámbitos, ¿no? Y que se ha formado en copywriting y evidentemente si se forma podría hacer textos informativos, textos de redacción digital. Pero permíteme que te diga que en mi opinión creo que es más difícil que un copywriter que no viene del mundo de la comunicación pueda hacer un buen texto informativo que no al revés. Porque el periodista, el redactor digital, ya tiene de base, primero, el saber buscar la información, la investigación, que es básico en el copy, es el 80% del trabajo, o sea, de cualquier texto en copy. Entonces ya tenemos esa base, sabemos escribir, controlamos todo el tema de la escritura y lo que nos falta es esa parte de esas técnicas, ¿no? de redacción persuasiva, que es lo que realmente es en lo que realmente tenemos que profundizar y cambiar el chip si hacemos los dos trabajos a la vez, que es lo que, bueno, pues por suerte yo también puedo hacer. Así que nada, te espero en comentarios porque quiero saber cuál es tu opinión y sobre todo saber si alguna vez has tenido duda a la hora de contratar a alguien o si te has llevado un chasco precisamente por no contratar a la persona que tenías que haber contratado. Nos vemos la próxima semana. Un beso.